Bueno, continuamos entonces en esta mañana con la segunda charla de esta cuarta temporada, iniciando cuarta temporada de cuarentena y confinamiento, con nuestro queridísimo doctor Luis Henry Moya Moreno, ya de la casa, ya es fijo de charlas en casa. Qué alegría tenerlo por acá nuevamente, doctor. Entonces, Muchas gracias. le recuerdo el doctor Luis Henry Moya, contador público, especialista en auditoría internacional, revisoría fiscal y estándares internacionales, con más de 20 años de experiencia, profesor universitario, miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, bueno, con toda la experiencia, para hablar acerca de un tema muy interesante que tiene que ver con ese manejo del subsidio de nómina que se estableció en el decreto 639 del 8 de mayo de 2020, de la semana pasada. Entonces, doctor, bienvenido a Charlas en Casa, la iniciativa de Actualícese con unir los esfuerzos de nuestra plataforma y los conocimientos de nuestros amigos y conferencistas para llevar a todas las personas, administradores, contadores, economistas, empresarios y público en general, para que esta cuarentena sea un espacio para actualizarse y aprender. Bienvenido, doctor, nuevamente con nosotros, don Hernando Zuluaga. Buenos días. Bueno, Luis Henry, me gusta mucho saludarlo y verlo aquí ya por tercera oportunidad, muy agradecido. Pues estas actividades tienen sentido en la medida que uno tenga voluntad de servicio. De resto, uno ni lo acepta, ni se le ocurre. Le he tenido ya esa situación con varias personas, pero son muy escasos. De cualquier forma, casi todo el mundo tiene una voluntad de servicio. Muy agradecido. Voy a tomar algunas frases que son interesantes para este momento. El coronavirus ha cambiado las rutinas, lo rutinario o rutinas de las que a diario nos quejábamos, pero que ahora echamos de menos. Hay cosas negativas, hasta las cosas negativas tienen su lado positivo, y el coronavirus ha llegado para transmitirnos una gran lección. Una mentalidad optimista es el mejor estimulante para vivir. Lo menos lo esperemos, todo habrá pasado. Al final, todo saldrá bien, y si no sale bien, es que no es el final. Solo hay que ser un poco pacientes. Algunos días no habrá una canción en tu corazón. Canta de todos modos. Es bueno escuchar música y los temas favoritos. Es una buena forma de motivarse en los malos momentos. Luis Henry tiene la palabra. Muchas gracias, Hernando. Carolina, muchas gracias por esta invitación y actualícese en casa. El día de hoy habíamos conversado con Hernando previamente. Desde la semana pasada se venía vislumbrando el tema, como lo dijo el señor presidente de la República, sobre el acceso de algunas entidades al subsidio de la nómina. Y por supuesto, ninguno hemos sido exentos de esta situación, y menos los profesionales de la contaduría pública, y en este caso los contadores y los revisores fiscales. Como mencionaba Hernando, esto tendrá mucha tela que cortar. Esto tiene tanto de ancho como de largo, dice Hernando. Y estoy de acuerdo. Digamos que ya algunas voces respecto a este tema han generado algunos comentarios, y por supuesto nos tenemos que preparar, porque este es un tema mediático. O sea, esto es para 4 meses, 3 meses, y hay que tomar decisiones al respecto. Voy a compartir con ustedes una breve presentación sobre este tema en particular, eh, que tiene que ver con la responsabilidad del contador público y el revisor fiscal frente al decreto 639 del 2020. En primera instancia, digamos que uno pudiese generar varias posturas. En este caso en particular, el requerimiento que dice el decreto es el siguiente. Dice: certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal, o por el contador público en los casos en los que la empresa no esté obligada a tener revisor fiscal, en la que se certifique. Y nos están pidiendo 3 elementos en la certificación: el número de empleos formales que se mantendrán en el mes correspondiente a través del aporte estatal objeto de este programa; el segundo, la disminución de los ingresos en el 20 o más del 20% definido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y en este caso en particular, todavía el Ministerio no ha emitido el documento
que establezca cuál va a ser el cálculo. Mi interpretación con lo que dijo el señor presidente es que era con el mes de abril del año 2018, pero ya hay otras voces que dicen no, es con el mes inmediatamente anterior. Bueno, digamos que aquí tenemos que esperar cuál va a ser el modelo de cálculo que establezca el Ministerio de Hacienda, obviamente para hacer la certificación correspondiente. Y el tercero, que los recursos solicitados y efectivamente recibidos serán única y exclusivamente destinados al pago de los salarios de los empleos formales del beneficiario. Como podemos observar, son tres temas, digamos que distintos. Uno tiene que ver directamente con el estado financiero, dos probablemente no, o los tres probablemente no tienen que ver con el estado financiero. Y aquí es donde tenemos que hacer el análisis correspondiente. El primer tema que uno podría indicar es, definitivamente, y este por supuesto es un comentario de crítica constructiva, porque todavía quienes hacen las leyes, las regulaciones, no han entendido todavía el carácter y la diferencia que tiene el contador público y el revisor fiscal. Si nosotros nos devolvemos un poquito al artículo 1 de la ley 43 del 90, dice que la fe pública solamente la puede expedir, en este caso, el contador público independiente o el revisor fiscal. El contador público dependiente no puede dar fe pública de los actos de sus patronos o en este caso del representante legal. Entonces notemos que aquí hay un tema en particular que desafortunadamente nuestro gobierno no ha querido entender, que estos son funciones distintas y que este es un tema de la administración. Además deberíamos partir del principio de la buena fe y el principio de confianza que se tiene que desarrollar. Entonces quisiera abordar el primer tema relacionado con el caso del revisor fiscal. Nosotros como revisores fiscales en Colombia es obligatorio aplicar las normas internacionales de auditoría. Y entonces, cada vez que hablamos de un tema de auditoría, pues tendríamos que referirnos a las normas internacionales de auditoría. Y en este caso uno podría indicar que la NIA 805 sería perfecta para estos temas. Pero claro, sin embargo, hay algunos elementos que se han analizado, inclusive con otros colegas que hemos comentado este tema en particular, y decíamos sí, sí, siempre y cuando esto fuera eminentemente de auditoría. Entonces aquí se comienzan a generar las diferentes posturas. Si fuera un tema de auditoría, como es mi percepción inicialmente, ¿por qué? Porque en el segundo punto dice que la disminución de ingresos en el 20% más definida por el ministerio. Entonces, eso significa que tendría que el revisor fiscal ir y verificar, pero desde mi punto de vista, no solamente la variación, sino que efectivamente esos ingresos correspondan a lo que está registrado en la contabilidad y además, ¿qué se cataloga como ingresos? Aquí yo copié exactamente lo que dice la norma y obviamente hay que referirlo a cada marco normativo, porque recordemos que en este momento tenemos 7 marcos normativos, incluidos los del sector gubernamental, y digamos que allí pueden haber algunas entidades de economía mixta que pudiesen obviamente solicitar este beneficio. Entonces, desde ese punto de vista, hay que establecer qué es ingreso. Y en los marcos normativos se refiere a ingreso, es ingreso de actividades ordinarias. Y entonces el ingreso de actividades ordinarias, ¿qué incluye? Incluye básicamente 6 elementos. La venta de bienes, la prestación de servicios, los intereses, regalías, dividendos y contratos de construcción. Miren que son 6 elementos los que conlleva este tema del ingreso de actividad ordinaria. Entonces, eso significa que cuando yo verifique el tema de ingresos, pues ya no puedo hablar de ingresos operacionales y no operacionales, sino ingresos de actividades ordinarias, y aquí lo que se establece es todo. O sea que inclusive los rendimientos financieros y dividendos que tengan las entidades. Entonces, me parece que aquí hay un punto importante, y es que el revisor fiscal tiene que ir y verificar en los estados financieros qué contiene esos ingresos, y pues por supuesto lo que queda pendiente por definir sería la metodología con qué mes se hace el comparativo respectivo. Pero número 2, respecto al revisor fiscal. El revisor fiscal tiene que certificar el número de empleos formales que se mantendrán en el mes.
Y recordemos que el revisor fiscal no puede coadministrar. Entonces, hay una situación en la cual, pues simplemente diré que ese número formal de empleados que mantendrá la entidad como empleos formales, pues es responsabilidad de la administración. Yo no tengo la certeza de que efectivamente eso se llegue a dar porque yo no coadministro. Y el tercero en esa misma línea, que los recursos solicitados y efectivamente recibidos, miren lo que tiene allí, y efectivamente recibidos, serán única y exclusivamente destinados al pago de los salarios de los empleos formales del beneficiario. Yo lo que podría certificar probablemente, perdón, es que se van a destinar de acuerdo con el plan que tiene la entidad y que ha definido su alta dirección. Pero aquí me están solicitando que efectivamente recibidos, pero es que no lo he recibido. Y tengo entendido que esta certificación se tiene que ir antes de, para la entidad financiera, donde la entidad establezca que va a solicitar este apoyo de subsidio a la nómina y que está presentando todos los requerimientos para que hagan el estudio. Entonces, el tema de la certificación dice que los recursos solicitados y efectivamente recibidos serán única y exclusivamente destinados al pago. Ese es un tema que el revisor fiscal, pues obviamente no tiene la bola de cristal para saber que efectivamente la entidad los va a dedicar a esa situación en particular. Y ustedes saben que estamos en nuestra Colombia querida, en la cual pudiesen llegar a tomar esos recursos para otros temas distintos al tema de pago de salarios. Esto le origina una serie de responsabilidades al revisor fiscal que desde mi punto de vista tendrá que dejar las salvaguardas correspondientes, porque si uno analiza y como lo planteábamos al comienzo de esta charla, pues no están definidos todavía los requerimientos del ministerio. Se supone que debe salir, entre comillas, otro decreto o un mecanismo en el cual se establezca cuáles son las directrices. Y nos va a quedar muy difícil, obviamente, como revisores fiscales, abstenernos de emitir esta certificación. Y no podríamos negarnos, porque obviamente generaría un tema de problemática mayor en este proceso. Porque si yo me niego a expedir la certificación, pues la gerencia me dice, mire, tras de que estamos en esta situación tan crítica, quiero un poquito de alivio y usted como revisor fiscal se niega a este tipo de situaciones, pues podría ir un poco más allá en que haya negligencia en las funciones del revisor fiscal. Y digamos que las certificaciones son válidas, si nosotros vemos el artículo 207 del Código de Comercio, allí dice que contribuir a las entidades gubernamentales, y este sería un tema en particular. Entonces, desde ese punto de vista, pues habrá que hacer el papel de trabajo muy concienzudamente y establecer en la certificación cuál podría ser la redacción en ese tema en particular. Ahora, tenemos que ver desde el enfoque del revisor fiscal qué función está ejerciendo acá. Si es un tema de fiscalización o es un tema de aseguramiento. Y entonces, digamos que la primera parte, desde mi punto de vista, era un tema de aseguramiento, porque estaban las bases del ingreso correspondiente y se mezclaba con un tema de fiscalización, porque obviamente son dos elementos adicionales que le pide la certificación. Entonces, aquí es donde cada uno de los revisores fiscales debería considerar dónde focalizar, si es un tema de aseguramiento o si es un tema de fiscalización. En alguna propuesta que vamos a tener más adelante muy rápida, es analizar el tema de las normas internacionales de auditoría, si fuera un tema de aseguramiento, o si en este caso, como está en el tema de fiscalización, que es una colaboración con el Estado, miren que ahí está el tema de certificaciones y fe pública, que es lo que estoy haciendo en este momento, o lo que estaríamos haciendo los revisores fiscales. Situación que no pueden desarrollar directamente los contadores públicos. Entonces, aquí queda para que cada contador lo analice. Aquí vuelvo, insisto, son posiciones y en el mercado van a encontrar varios elementos y muchos más de los que están aquí, porque además ya hay otras voces donde dicen que es probable que no sea tan beneficioso para las entidades y que pudiese llegarles a afectar. Y entonces uno diría, bueno, ¿y de qué manera? Claro, la circunstancia es que tomaron una base que es el tema de ingresos. Leía precisamente esta mañana un artículo de alguien que también juiciosamente hizo el ejercicio y mencionaba que qué pasa con los ingresos, pero que quedaron por cobrar, porque eso es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, algunas entidades
tuvieron ingresos durante el mes de marzo, durante el mes de abril, y el tema es que le quedaron por deber, o sea que está en la cuenta por cobrar. Y recordemos que lo que necesitamos en este momento, lo que necesitan las entidades, es un tema de flujo de efectivo, razón por la cual pues no deberían haber considerado únicamente los ingresos, ¿sí? Porque el ingreso no refleja la realidad de la caja que tenga la entidad, y mire que podemos tener algunas entidades que tengan, que no hayan disminuido el ingreso, ¿sí? Pero obviamente están con déficit de caja. Estas entidades no entrarían a participar en este proceso. O sea que un tema es, debería haberse medido era vía flujo de caja y no, obviamente, flujo de ingresos, porque yo hago la causación, afecta el ingreso, eso significa que quedo por fuera del subsidio que estaba planteando. Pero digamos que fueron decisiones del gobierno. En ese momento entendemos que estamos viendo un tema de crisis que tienen que tomarse en decisiones muy rápidamente, pero miren que sí hacen falta algunos temas en particular para efectos de ese análisis. Ahora, haciendo uno el análisis detallado de qué es la certificación, entonces me puse en la tarea y aquí está una definición de la RAE, y dice que es un acto administrativo o una actividad administrativa destinada a la evaluación de la conformidad con carácter voluntario de una empresa, proceso, producto, servicio o persona con respecto a las normas o especificaciones técnicas que le resulten de aplicación. Y digamos que se ajusta perfectamente a lo que requerimos ahora, porque lo que dice el decreto es hay que emitir una certificación. Y entonces vuelvo, insisto, esto es algo que cada uno de nosotros como contadores tenemos que evaluar y por supuesto salvaguardar respecto al riesgo que llegue a originar esto en el futuro. Porque estos son como dos tramos, ¿no? O tres tramos, porque recordemos que este subsidio va a estar por los meses de abril, mayo y junio. Y por allí el mismo decreto establece qué sucedería si no se utiliza el subsidio para lo que fue inicialmente establecido. Entonces, cada uno de nosotros como contadores, como revisores fiscales, tenemos que evaluar y salvaguardar, obviamente, la responsabilidad en estos procesos. Entonces, aquí un poco lo que he venido trabajando y lo que hemos compartido con otros colegas es qué debería certificarse. Y aquí, en primera instancia, planteo un tema que pudiese ser la certificación del representante legal y del revisor fiscal. Hay otra posición donde debería ser el representante legal y el contador público. Y hay una tercera donde sea una opinión de parte del revisor fiscal. Entonces miren que hay un abanico de opciones en este punto en particular. Quiero centrarme ahora aquí en este tema de la del representante legal y el contador. Digamos que en este caso en concreto, el primer elemento es que debe solicitar el acceso a esos beneficios. Y en este caso, quien lo está mencionando, miren que dice que certificación firmada por el representante legal y el contador. Al final del día, el representante legal es el que va a definir hacia dónde van los recursos. Pero en este caso en particular, aquí se está solicitando el acceso a esos recursos. Lo están haciendo los dos. En el segundo punto de la certificación es a qué puestos de trabajo, porque lo que dice es que la gerencia de la entidad tiene que establecer el número de empleos formales que se mantendrán en el mes correspondiente. En este caso entendemos que es en el mes de mayo, posteriormente en el mes de, mes de abril, mes de mayo, mes de junio. Aquí lo coloqué con ejemplo del mes de mayo. Y que tendría que establecer cuánto es el número de puestos formales que mantendría la entidad. Este es un tema de proyección. En el caso del contador público, pues valdría la pena que se siente con el representante legal y hagan la proyección para decirle, mire, yo estoy aquí emitiendo una certificación diciendo que se van a mantener tanto número de empleos formales. ¿Eso en qué se está sustentado? ¿Sí? Para decir, mire, es que vamos a abrir la producción como pasó el día de hoy, que arrancaron unas nuevas industrias, cuánto, en cuánto plazo, en cuánto tiempo y dejarlo soportado. ¿Por qué? Porque recordemos que el mismo decreto estableció que la UGPP será el organismo gubernamental que posteriormente podría verificar este tema en particular. Y ya conocemos nosotros más o menos cuál es la metodología que utilizan las entidades de supervisión. Y uno de los primeros puntos que irán a solicitar es tal cual está establecido el decreto.
para cuál fue el máximo número de empleados formales que se iban a mantener en cada uno de ellos y si se cumplió. Entonces, digamos que ahí hay que hacer la planeación correspondiente y de acuerdo con la producción que tenga la entidad, establecer efectivamente cuál es el número de empleados que se van a mantener. El siguiente punto hace referencia a la disminución de los ingresos, que fue lo que mencioné anteriormente, de cómo se iría a hacer el cálculo correspondiente, qué hacen parte de los ingresos. Y nosotros sabemos que aquí a veces, en muchas oportunidades dicen, no, pues que el ingreso es únicamente la venta, si es que es una entidad que se dedica a la venta de productos, pues es únicamente la venta de productos. Entonces vuelvo a insistir, recordemos que el marco normativo establece qué es un ingreso de actividad ordinaria. Ahora, este es un tema que también quedó en discusión y está en el limbo, que esperemos que se aclare por parte del ministerio, es que aquí estamos hablando de ingresos de actividades ordinarias, pero pueden haber otros ingresos que tiene la entidad, pero además tiene ganancias. Entonces miren que en la contabilidad nosotros tenemos que aclarar, y esto serviría, por supuesto, para verificar que la entidad esté aplicando los marcos normativos correspondientes, porque no es lo mismo un ingreso a otros ingresos y a ganancias. Si uno revisa el marco conceptual, claramente en el caso de pymes, allí hay un parrafito que hace referencia a que las ganancias son todas aquellas ingresos, perdón, todos aquellos conceptos que la entidad tendría distinto a los ingresos de actividades ordinarias. Entonces, notemos que si usted en su entidad, por X o Y motivo, estableció que habían ingresos ingresos operacionales y no operacionales, pues va a tener problemas para este tema en particular. ¿Por qué? Porque aquí no hay ingresos operacionales y no operacionales. Ahí es ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos y ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias fueron los que definimos en los 6 elementos. Reitero, venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos y contratos de construcción. Todo eso hace parte integral de los ingresos de actividades ordinarias. ¿Qué haría parte de otros ingresos? Ejemplo, si la entidad tuvo devolución de parte de una aseguradora, porque obviamente tuvo una contingencia y le hizo una devolución, eso probablemente iría en otros ingresos. ¿Y qué serían ganancias? Ganancias es lo que tiene que ver con el efecto, por ejemplo, del valor razonable de propiedades de inversión, que eso iría como ganancias, o en la venta de un activo. Eso sería una ganancia. Entonces miren que tenemos que separar en la contabilidad estos conceptos a la hora de que el contador público haga la certificación correspondiente y contra qué lo va a comparar. Entonces, eso significa que aquí podría ir un poquito más allá, inclusive en la misma certificación, y ya me devuelvo ahorita un poquito a compartir la planteada en el caso del revisor fiscal, es qué hace parte integral de los ingresos. O sea que muy seguramente en la certificación sería apropiado establecer para decir, mire, de acuerdo con las cuentas, aquí yo no me alejo de ese tema, aunque sabemos que las normas internacionales son más de presentación que de registro, pero no me alejo de ese tema para decir que de acuerdo con los libros de contabilidad, en la cuenta 4, 41, 42, la que corresponda a estos ingresos, es que se está tomando la certificación. De tal manera que blindemos en el futuro, si llega una supervisión, para decirle, mire, es que usted no tenía derecho a ese subsidio porque usted no había disminuido. Mire que su disminución está en el 20.1 y el decreto que dice que es 20 o menos del 20%, o más del 20%, perdón. En este caso, asumamos que es lo contrario del ejemplo, que se disminuya en el 19.9, ¿sí? Entonces, en este caso, eso significa que no tendría derecho al subsidio. Y ahí tendríamos un tema de interpretación de qué cuentas eran las que tenía que certificar o no dentro de los estados financieros. El otro punto que tiene que ver con el incremento, pues aquí estamos sugiriendo, en mi caso estoy sugiriendo que es de acuerdo con la planeación y predicción efectuada por la gerencia de la entidad y que ha sido aprobada por el máximo órgano social. O sea, aquí hay que involucrar, por supuesto, a los órganos de administración en estos temas tan complejos para que establezcan que esos recursos solicitados efectivamente van a ser invertidos o destinados única y exclusivamente al pago
de los empleos formales. Miren que ese tema que me ponen a mí a certificar como contador público, pues por supuesto que yo no tengo la certeza porque no tengo la administración de la entidad. Sin embargo, nos están pidiendo ese tipo de certificaciones. Realmente esta certificación debería ser única y exclusivamente de la administración. O en el caso de que se requiera un tema contable, hubiesen pedido una certificación independiente. Bien, esas precisiones, algunas precisiones, por supuesto, en el tema de la certificación del representante legal y del contador. En el caso del revisor fiscal, algo parecido. Sin embargo, aquí hay dos temas en los cuales definitivamente se tiene que hacer una evaluación independiente y dejarlo tanto en los papeles de trabajo como en la misma certificación. Ejemplo, el tema del incremento o la destinación de los recursos. Eso significa que en este caso en particular se tendría que establecer que en el caso del revisor fiscal, pues obviamente lo hace de acuerdo con la información que le provee la administración. Entonces eso significa que previa a la certificación del revisor fiscal debe haber o existir un documento por lo menos de la alta dirección donde diga, mire, ya hemos hecho el estudio. Yo esta mañana le preguntaba a alguien si iba a solicitar el subsidio o no. Y me decía, Henry, no, estamos todavía cerrando el mes de abril para establecer cuáles fueron las cifras reales. Y dos, vamos a ver si efectivamente esto nos da para solicitar el subsidio. Entonces, eso significa que ese documento, entre comillas, de planeación que se hace con la alta dirección, debería estar establecido. Y yo como revisor fiscal, ¿qué es lo que digo? Que con base en la información que la entidad ha hecho, con la proyección que ha hecho la entidad, yo no puedo certificar otra situación distinta a ella al respecto. Bien, estos son algunos de los puntos que hemos estado analizando. El otro punto es ver si esto estuviese dentro de la NIA 800, que podría ser la tercera alternativa. Miren que ahí estamos planteando certificación de representante legal y contador cuando no existe revisor fiscal. Digamos que esa fue la primera. La segunda, certificación del revisor fiscal y del representante legal cuando hay revisor fiscal. Y esta es una tercera opción, que es haciendo uso de la NIA 805. Y en este caso, la NIA 805 es, digamos que esta es una visión personal. Por supuesto, cada quien tiene que hacer la evaluación. Sin embargo, ¿cuáles son los argumentos en este tema en particular? Esta norma establece que son consideraciones especiales, auditoría de un solo estado financiero o un elemento, cuenta o partida específicos de un estado financiero. Y entonces, aquí en este caso, ¿cuál sería la partida específica? El tema de los ingresos. Obviamente partiendo, desde mi punto de vista, que es la importancia de lo que contienen los ingresos y no la variación. ¿Sí? Ese es el punto de reflexión acá. Ahora, esta norma es interesante porque dice que, pues digamos que se puede adaptar a otros requerimientos específicos o partidas específicas. Eso significa que esta misma norma yo la pudiese utilizar para certificar el tema de qué está contenido en el ingreso y además servirme para efectos de la determinación de la variación. Bien, estos son algunos planteamientos que se han hecho en este tema en particular. No sé si Hernando tiene algún par de preguntas que pudiésemos comentar de forma directa. Tengo varias. Perfecto, sí, señor. Una de ellas es ¿por qué plantea usted que el comparativo será 2019 con 2018? No debe ser 2020 con 2019, presumiendo que lo que se va a analizar es la disminución por efecto precisamente del COVID en ese mes de 2020, de abril de 2020, para compararlo con el 2019. Sí, creo, cuando yo hice el formato estaba planteando, porque como hemos tenido varios temas, Hernando, digamos que parte del ejercicio es, aquí la respuesta es lo que diga el Ministerio de Hacienda. Y en eso estamos de acuerdo, muy seguramente debería ser 2020 con 2019, que fue donde entró el tema de la crisis. Yo lo que diría allí es,
un tema es lo que uno plantea en el formato y otro es lo que efectivamente establezca el gobierno a través del decreto o instructivo, no sé cómo lo irá a plantear, de cuáles serían los valores y las bases para efectos de calcularlo. Pero totalmente de acuerdo, sí, señor. Una segunda es, nos planteaba el doctor Andrés Acero de la UGPP, cuando se le preguntó por qué esta apoyo o ayuda a la pago de nómina se hace para personas jurídicas solamente. Y él argumentaba, que creía que los elementos que tuviera una persona natural que cumpliendo con Cámara de Comercio y todos los requisitos tendría también ese derecho. Pero es es decir, él lo presume, pero no está dicho en el decreto. De acuerdo. Mire, ahí tenemos posiciones distintas. Yo revisé una y otra vez tanto los antecedentes del decreto como el objetivo y habla es de empresas, ¿sí? O de entidades legalmente constituidas. Estamos hablando de personas jurídicas, no personas naturales. Lo que sí aclara Hernando es que hace referencia a empresas e incluye entidades sin ánimo de lucro. O sea que podría existir el apoyo para entidades sin ánimo de lucro que requieran este apoyo. Entonces, desde mi punto de vista, digo, están empresas, entidades sin ánimo de lucro y por fuera están las personas naturales. Bueno, tengo otra pregunta. Ese ingreso, ¿qué constituye para quien lo reciba? ¿Deberá hacerse la retención en la fuente? Ahí le dejo esa inquietud. Bien, estaba leyendo un concepto de un tributarista muy reconocido, de José Orlando Corredor, y me parece que, digamos que en su especialidad están establecidos los requerimientos tributarios porque pudiese tener todos estos requerimientos y bases. Yo me referiría únicamente al tema contable, porque yo digo, zapatero a tus zapatos. Precisamente esta mañana estaba hablando con otro gran amigo, con el doctor Daniel Sarmiento, y estábamos conversando precisamente de ese tema en particular. Cuando yo analizaba, digo, aquí estamos frente a un tema de subvenciones gubernamentales. O sea que las entidades van a tener que aplicar subvención gubernamental. Y en el caso de la subvención gubernamental, digamos que si fuera una empresa del grupo número 1 que aplica la NIC 20, eso significa que podría aplicar los dos métodos. O sea, ya hay un método que se llama el método de la renta y el método del ingreso. El método de la renta o el ingreso y el método del capital. Pudiese aplicar los dos conceptos en este tema, y es que si esto está supeditado a un tema de cumplimiento como es que está establecido, eso significa que en la contabilidad tendría que ser inicialmente un pasivo, o sea, un ingreso diferido. Y en la medida en que la entidad vaya cumpliendo ese requerimiento, podría afectar el ingreso correspondiente. Pero la otra situación es que la norma permite llevarlo como menor valor del gasto. Y en esa consideración creo que tenemos que ser conscientes de que eso tendría efectos, por supuesto, en las bases gravables y demás. Por lo tanto, muy seguramente la directriz que debería aplicar las entidades es llevarlo como un menor valor del gasto correspondiente, que eso también lo permiten las normas tanto del grupo número 1 como del grupo número 2. Entonces, me refiero a este tema porque mi especialidad no es el tema tributario, Hernando, por lo tanto, allí se lo dejo a los especialistas en el tema tributario de cuál debería ser, pero coincido como está planteado el tema de los efectos que genera en el tema tributario, tanto renta como de ICA en este aspecto. Bueno, tengo una tercera inquietud. Se refiere a lo que sucede con las universidades, los colegios, los sitios de los niños, los kinder o como se denominen. Los jardines, sí. Ellos ya recibieron sus ingresos al iniciar el semestre. No han terminado porque el Ministerio de Educación no han dicho que terminaron el semestre. ¿Con qué van a comparar ellos? ¿Con los ingresos, esos ingresos ya recibidos comparados con los del año anterior? O sea que no va a haber disminución. ¿O es sobre los dineros o van a tener que restar los dineros de los gastos que ellos hagan en estos meses del COVID?
que no han podido aplicar porque al fin y al cabo los alumnos no pueden asistir porque están vetados hasta el 31 de mayo. Bien, mire, Hernando, eso es parte de este ejercicio que no está claro, porque lo que mencionaba, ese tipo de entidades quedarían por fuera, porque si el decreto dice que es ingresos, miren que no está calificando el tema de las cuentas por cobrar, ni otros elementos que deben haber considerado. Eso significa que aquí, esto que estamos mencionando es un tema especulativo, porque tendríamos que esperar la metodología que utilice el Ministerio de Hacienda, porque eso precisamente lo que usted acaba de mencionar es que va a haber un desequilibrio y digamos que desigualdad en la aplicación de estos requerimientos. Porque en el caso concreto de una universidad, pues ellos hacen su proceso de causación, de hecho, lo vienen realizando porque siguen prestando el servicio. Digamos que quienes somos docentes seguimos dictando las charlas directamente a través de medios virtuales, plataformas. Las universidades nos siguen pagando común y corriente, por lo tanto ellos siguen amortizando su ingreso correspondiente. Entonces, muy seguramente estas entidades van a quedar en desigualdad porque no van a tener la base como está establecido en el decreto, excepto que el ministerio en su instructivo indique otra cosa. Por eso mencionaba que esto hubiese sido más bien con referente al flujo de caja y no al tema de causación. O sea que aquí estamos aplicando el tema de causación de cuánto fue el ingreso y no lo efectivamente recibió en caja. Bueno, hay otra pregunta. ¿Las propiedades horizontales podrán acogerse a este beneficio, siendo que no están registradas en la Cámara de Comercio, sino en cada municipio? Bueno, esta también es una interpretación de mi parte y alguien lo colocaba allí porque las propiedades horizontales están registradas en las alcaldías y allí lo que requiere es que esté registrado en la Cámara de Comercio. Yo diría que en el caso de la propiedad horizontal no, porque además hubo una ley reciente en la cual estableció la utilización del fondo de imprevistos para estos temas en particular. Entonces, desde mi punto de vista, creo que una entidad sin ánimo de lucro, una propiedad horizontal, no lo podría hacer, pero una entidad sin ánimo de lucro, distinto a propiedad horizontal, como una fundación, organización sin ánimo de lucro que esté registrada en la Cámara de Comercio, podría, además el decreto establece que podrían entidades sin ánimo de lucro, pero creo que la propiedad horizontal no, por la razón que mencionaba, que ya hay un decreto, un segundito, ¿cuál fue ese decreto? El 579. En el decreto 579, que son las medidas transitorias de arrendamiento, ahí queda un tema de excepción para la propiedad horizontal a través de la utilización del fondo de imprevistos como un tema de medida para utilizarla y atender los pagos precisamente que tienen que ser con la parte operativa. Por esa razón yo diría que no entrarían dentro de este contexto para solicitar el subsidio de la nómina. Y es que adicionalmente no tienen ingresos. Ellos reciben unos dineros para pagar los gastos de administración de la copropiedad, no más. Es decir, no son receptores, ellos ni siquiera declaran. Entonces, correcto. Ese sería otro argumento adicional, Hernando, porque ellos simplemente son, entre comillas, un intermediario que hace la administración. Y creo que lo que hizo el gobierno fue a ellos otorgarles esa autorización del decreto 579, precisamente, además que la nómina no es tan voluminosa como si sucede en una microempresa, una pequeña y mediana entidad que, por supuesto, es la que mayor impacto tiene. Bueno, Carolina tiene... Sí, señor. Por aquí hay, a ver, sigue estando en el limbo la duda de si aplica también para personas naturales que estén legalmente constituidas en Cámara de Comercio con su actividad económica y por supuesto tiene empleados en nómina. Sí, señora. Ese es un tema que está en duda. Yo diría que aquí el tema es un tema de interpretación. Si uno lo vea en la literalidad del decreto, yo diría que las personas naturales no estarían dentro de este abanico de opciones para que accedan, lo cual también sería un tema inequitativo, porque pueden haber personas naturales que tengan una nómina importante y que necesiten el apoyo de este subsidio en esta época y no lo puedan acceder. Por eso es que lo que uno observa en los comentarios es que hay
una serie de dificultades y temas que dejan por fuera muchas entidades y desafortunadamente pues en una disposición no todos vamos a quedar contentos con esas decisiones del gobierno. Se supone que en este caso debería ser para una amplia gama de entidades las que deberían estar involucradas en este proceso, pero eso es lo que no está pasando en el decreto. Por eso es tan importante que miremos en qué condiciones quedarían, si hay algunas aclaraciones de parte del ministerio. Pero eso es exactamente lo que acaba de plantear Carolina y que algunos participantes de esta charla han preguntado, no está claro cuál debería ser el tema en particular. Esta es una opinión muy personal de lo que he observado, pero ni las propiedades horizontales ni las personas naturales estarían en el ámbito de aplicación de este decreto. Y hablando de entidades sin ánimo de lucro, también me preguntan por acá, ¿las iglesias forman parte de este beneficio? También me preguntan acerca de las universidades privadas y de los colegios. En el caso de los colegios sí es claro que sí. Lo que pasa es que no van a generar ese tipo de situación porque en el caso de un colegio, realmente el problema que tiene es el flujo de caja, pero el colegio que haga el proceso de causación, ¿qué debió haber efectuado? Él le sigue todavía cobrando a los padres de familia y afectando el ingreso. O sea que técnicamente no se pudo haber afectado el ingreso porque en algunos casos lo que hicieron fue hacer algunos descuentos y demás. Pero digamos que el ingreso base no se ha afectado. Eso significa que cuando hagan el cálculo del 20%, pues muy seguramente ni las universidades ni los colegios van a entrar en ese proceso. Perfecto. Ahora, Entonces, ¿mencionaba cuál otra, Carolina? Universidades privadas. Universidades privadas, sí. Igual, va a tener ese mismo problema. problema. Y las iglesias, ajá, iglesias. Y las iglesias, así es. Bueno, entonces este también resuelve la duda de algunos en que es sobre el ingreso causado de vengado o el efectivamente recibido. Entonces aquí estamos hablando del que está registrado por el efecto En la contabilidad, así es. Por eso es tan importante y resaltaba en este Actualices en Casa que tenemos que verificar es que hace parte integral de los ingresos. Y luego con conocimiento de causa. Hoy todavía tenemos un enredo de qué es un ingreso de actividad ordinaria, qué es un ingreso no operacional, qué es una ganancia, ¿sí? Inclusive, y qué es el resultado, que ese es otro tema en particular. Entonces, yo lo que les diría es, hay que revisar la contabilidad porque aquí vamos a terminar otros contadores afectados porque el gerente nos va a decir, sí ve, por su culpa, por no llevar bien la contabilidad, mire que no va a tener acceso al subsidio. O todo lo contrario, que el gerente le va a decir al contador, no, no, a mí me parece que eso de intereses, eso usted no lo tiene que tener en cuenta. Y los dividendos tampoco los tenga en cuenta. Pero es que la norma contable dice, eso hace parte integral de los ingresos de actividades ordinarias. O sea que no los puedo excluir en este cálculo. Ajá. Bueno, y entonces queda pendiente la metodología para el cálculo de ese 20% de disminución. Y cuando estamos hablando de que son ingresos comparativos con el año anterior, y si la empresa se creó en este año o se creó en el año 2019, ¿qué se hace? ¿Cómo se compara? Perdóname, señor, esa última partecita que se fue un poquito el sonido. Ya, si no tiene, básicamente, si la empresa es nueva y no tiene un año anterior para hacerla con el comparativo, ¿cómo se establece eso? Sí, correcto. No, eso tendríamos que establecerlo o lo tendría que establecer el ministerio en esa condición. Además, porque dice que es para aquellas entidades que hayan sido constituidas antes del 1 de enero. O sea que ya hay un punto de límite. Lo que tendría que decir es contra qué se compara ese ingreso. Pero aquí, mira, quisiera hacer referencia ahora a quienes están preguntando de la CESAL, porque dice, parágrafo 1, las entidades sin ánimo de lucro no están obligadas a cumplir con el requisito establecido en el numeral 2 de este artículo. En su lugar, deberán aportar copia al registro único tributario en el que conste que el postulante es contribuyente del régimen tributario especial. O sea que en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, como ellas algunas son de régimen tributario especial, deberían aportar ese documento. Alguien me diría, pero mire que podría una propiedad horizontal participar. Mi análisis es que
ya tuvo opción a través de otro decreto de tener algunos beneficios, entre comillas, que claro, no van a ser subsidios, sino es la manera como se podrían manejar los recursos. Y si uno mira los antecedentes del decreto, pues digamos que está focalizado a la contribución del empleo. Entonces, pues un poco es donde está el mayor porcentaje de empleados. Entonces, allí cuando hace referencia al análisis correspondiente, pues está estableciendo que más o menos 1.600.000 entidades que pueden estar en ocupación al 30 de abril y hacia allí es donde el gobierno quiere focalizar, por supuesto, este subsidio. Carolina, Sí, señor. tengo un comentario que hace nuestro investigador Guevara, Diego Guevara. Dice, se necesita incrementar la cultura de los seguros. Así como aseguran los carros y las casas, entonces las empresas y las personas hacen bien en tener contratados seguros de desempleo y de vida, pues nunca se sabe cuándo van a llegar los despidos y recortes o la muerte. Hace un comentario adicional y dice que para eso solo basta dejar de gastar tanto en cigarrillos, zapatillas costosas, cervezas, salidas al cine, ropas de marca, celulares demasiado costosos y que se renueva muy seguido. Es un comentario que hace nuestro director de investigaciones. Pero Hernando, aprovechando ese comentario, sí. Aprovechando ese comentario, mire que ese es un tema interesante, sin embargo, ¿qué ha pasado? Que las mismas aseguradoras, cuando uno revisa la letra menuda, todo este tipo que han sido excepciones, por ejemplo, las pandemias no están cubiertas por un seguro, entonces eso significa que ahora lo que mencionaba en el comentario es ver con este tipo de entidades aseguradoras cuando hay un tema de despido que se pudiese incluir esas situaciones. Yo conozco un par de entidades que revisaron sus pólizas de seguro y le dicen no, porque como fue un tema excepcional, que fue salido de cualquier tipo de situación normal, eso no está cubierto por la póliza de seguros. Pero ese es un tema interesante ahí de que se generen pólizas respecto al tema del empleo para que se protejan las entidades. De acuerdo. Tengo otra inquietud. Usted desde el punto de vista de auditoría y contable se refiere a que se pueden llamarse subvenciones gubernamentales. En términos tributarios podrían ser, pregunto, donaciones o ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Es que, ¿cuál es la diferencia entre una donación y una subvención? La subvención es la que proviene del gobierno local, central, municipal o distrital. Y aquí cabe perfectamente, o sea, esto realmente es una subvención y que lo puede recibir una entidad privada, que es lo que está sucediendo en este momento. O sea que efectivamente aplica como un tema de subvención. Por eso lo que mencionaba es que el beneficio estaría allí, no tratándolo como otros ingresos, sino como reducción de los gastos relacionados con la nómina, ¿sí? Que son dos cosas distintas en el momento de la contabilización. Debería contabilizarse realmente como menor valor del gasto y no como ingreso. Doctor, una pregunta. ¿Qué pasa con las empresas temporales? Mira que el decreto no hace referencia a ninguno de estos temas. Se supone que las entidades han sido constituidas para que permanezcan en el tiempo, sean perpetuas, y digamos que al parecer se parte ese principio. Pero si, por ejemplo, alguna entidad está constituida, que fue constituida, ejemplo, el año anterior, con un tema definido para que dure 1 o 2 años, no dice al respecto qué sucede con ese tipo de entidades. Y con ese tipo de empresas que funcionan como una bolsa de empleo, o sea, que están tercerizando el empleo, pues ellas pueden aplicar al subsidio. Desde mi punto de vista, sí, pero para las nóminas de la empresa, no el tercero. Porque No el tercero tendría, exactamente, el tercero tendría que hacer su propio proceso. O sea, una entidad que se dedica a este tema, que eso puede llegar a pasar, porque claro, dice, mire, yo le llevo la nómina a 200 empresas
pero esas 200 empresas suspendieron, inclusive dijeron, no, no vamos a continuar, pues no están procesando la nómina. A ellas se les tuvo que haber disminuido el ingreso, esas entidades podrían solicitar el subsidio de nómina. Perfecto. Yo quiero hacer un comentario. Al observar lo del decreto, le da derecho a que el reclamo lo hagan todas las empresas, según tengo entendido. ¿No debió el gobierno ser un poquito prudente al colocar una escala de tipos de empresa para recibir ese subsidio? Sí, sí, Hernando, porque cuando uno lo revisa, entonces dice que son, pues, digamos que los beneficiarios está abierto, dice, personas jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos, que hayan sido constituidas antes del 1 de enero de 2020, que cuenten con un registro mercantil, que muestren la necesidad. Pues digamos que el gobierno le dejó apertura a todo tipo de entidades. Ahora, la pregunta que uno como ciudadano de a pie se hace es, ¿todos necesitarían el subsidio de nómina? Porque es que hay entidades muy grandes que tienen flujo de caja y que pueden soportar fácilmente estos 3 meses, pero hay empresas pequeñas que no. Estoy de acuerdo con usted, debía haberse establecido que esto era ejemplo para pequeña y mediana industria y microempresa, que inclusive la misma clasificación de los decretos normativos de contabilidad habían podido ayudar, que eran entidades menos de 30.000 salarios de activos, menos de 200 trabajadores, por ejemplo. Pudiese existir una categoría en ese estilo. Pero aquí dejo abierto a todas, ¿sí? A todas. No hay excepción alguna. Así es. Bueno, mi doctor, oye, yo creo que sí le encontramos a esto más ancho que largo. Es Claro. tremendo, es decir, hay mucho detalle que tener en cuenta. El viernes próximo tendremos de 2 a 6 ya la ampliación de este tema por el mismo doctor Henry Moya, con todos los detalles y con todas las posibilidades de entrar más con preguntas y detalles y se llevarán ejemplos sobre esto. De manera que lo esperamos para el próximo viernes. Carolina puede despedir. Bueno, perfecto, sí, señor. Entonces, tal como lo dice don Hernando, el viernes tendremos un webinar con el doctor Luis Henry Moya, todo lo contable, todo lo que tiene que ver contable. Recordemos que con el doctor es el tema contable, más no lo tributario, sin embargo, ahí vamos completando. Para que estén muy pendientes, vamos a hacer nuestro webinar con ejemplos, con ejercicios y ampliando pues las inquietudes que no pudimos trasladar en este momento, pues por cuestiones de tiempo, pero lo estaremos ampliando el viernes. Entonces, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, acompañándonos en esta iniciativa de charlas en casa. Perfecto, Carolina. Hernando, muchísimas gracias. Y entonces nos estaremos conectando el viernes para ampliar, contarles un poquito más en detalle las certificaciones, compartiéndoles algunos modelos al respecto. Incluso está preparado para ese tema algo que mencionamos el día de hoy, que sería un poco el tema de los registros contables que deberían hacer las entidades en el momento de recibir este subsidio de la nómina. Muchísimas Perfecto. gracias. Nos vemos el viernes. Muy amables. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, para mañana les tenemos las siguientes charlas. Está a las 9 de la mañana el doctor Gabriel Gaitán con los cambios de los marcos técnicos normativos en la segunda parte. Y a las 11 de la mañana la doctora Doris Gutiérrez, vamos a hablar del nuevo impuesto COVID para los empleados públicos y pensionados con más de 10 millones de ingresos. Entonces los esperamos mañana en estas charlas desde casa, charlas con don Hernando, acompañándolos en la cuarta temporada de la cuarentena nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, doctor Luis.